Muy buenos días. Estamos hoy acá reunidos en la Universidad del Atlántico, en la Facultad de Ciencias de la Educación, para darle paso a una entrevista de la asignatura Legislación Educativa. Mi nombre es Marco Aurelio Venegas Polo, estudiante de la Universidad Cuauhtémoc en el doctorado de Ciencias de la Educación. Me encuentro en estos momentos con el doctor Luis Fajardo, el cual se presentará para conocer a qué se dedica. Muy buenos días. Primero, manifestarle que el proceso de la educación a nivel nacional e internacional permite ubicar todos los elementos fundamentales en las políticas públicas de cada estado. Mi dedicación específica en relación con este tema, profesionalmente y laboralmente, me he dedicado a la educación durante más de 30 años, desde los 3 ciclos educativos, es educación básica, media y superior. Inicialmente se laboró desde el sector rural, con educación primaria, pero también con educación preescolar o infantil, y se fue unificando los criterios a medida que iba avanzando en el proceso de las funciones y en el proceso del desempeño y las competencias en cada una de las temáticas fundamentales. Mi nombre es Luis Fajardo Quiñones, profesor universitario. Repito, he pasado por los sectores rurales y urbanos y me he dedicado a la educación desde el sector de preescolar hasta la educación superior. Muy bien, gracias profesor Luis Fajardo. Entonces en estos momentos se va a dar el inicio a las preguntas de la entrevista, donde escucharemos los conocimientos y la experiencia que ha tenido el profesor Fajardo a lo largo de estos 30 años como representante de la educación y su experiencia en los diferentes niveles educativos que hay en Colombia. Bueno, profesor Fajardo, para usted, ¿tiene conocimiento de los tratados internacionales o convenios internacionales que apoyan y sustentan la educación en Colombia? Sí, mire, hay que analizar desde el punto de vista de las políticas del Estado colombiano, como estamos representando. Hay que tener en cuenta que el gobierno, cada uno de los gobiernos de nuestro país ha hecho unos convenios y ha hecho unos tratados y ha presentado leyes y ya ha expedido decretos que permiten que lo que se desarrolle en la UNESCO tenga que ver con la ubicación del sector educativo, especialmente desde la inclusión con los niños y con las personas adultas, para ingresarlos al sistema educativo. Es importante recalcar también que la parte de los convenios que ha tenido Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional representa un progreso en nuestro sistema educativo. Primero, que la UNESCO ha mantenido políticas públicas generalizadas para todo el territorio, y el Ministerio de Educación Nacional ha permitido también expedir los decretos y las resoluciones reglamentarias sosteniéndose con el fundamento legal de la Constitución Política especificada en el artículo 67, que le permite abrir todo el proceso de educación obligatoria en el Estado colombiano. Pero además de eso, podemos mencionar también que la educación es un derecho, como establece el citado artículo de la Constitución Política. Con base en ello, el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional, a través de presentación de leyes, de proyectos de ley al Congreso de la República, ha permitido que tanto la educación básica, la educación media como la educación superior sean regidas y reglamentadas desde el contexto del Senado de la República y la Cámara de Representantes, donde se han expedido las leyes que están vigentes, que es la Ley 115 del 94 para la educación básica, preescolar, básica y media, y la Ley 30 del 92 para la educación superior, técnica, tecnológica. Eso permite una globalización del proceso y del desarrollo de la educación en nuestro país. Muy bien, profesor Fajardo. En lo que usted ha mencionado desde diferentes leyes, pero que acaba de recalcar la Constitución Política de Colombia, que es la del año 1991, nos menciona que hay un decreto que es el 67. Pero aparte de ese decreto, ¿qué otros
articulado también dan soporte al sector educativo en nuestro país? Para el sector educativo tenemos en cuenta muchos decretos y es una norma de normas. Por ejemplo, la recopilación de todos los decretos desde el punto de vista normativo, el Gobierno Nacional a partir del 2015 hizo una recopilación de todos los decretos y expidió el decreto 1075 del 2015, en el cual recoge y organiza y argumenta, amplía, deroga o modifica las normas que se han ido quedando atrás en el proceso y desarrollo de la educación. Eso significa que para este sector se integró todos los procesos, desde la básica, desde la preescolar hasta la educación superior. Muy bien. Profesor Fajardo, teniendo en cuenta lo que tú has mencionado, que no solamente está la Constitución en Colombia que posibilita que se desarrolle la oferta educativa, también hay unos decretos y leyes que usted ha mencionado, como la Ley 115 y el decreto que acaba de mencionar. Toda esa legislación educativa que hay en Colombia, ¿cómo permite que se dé el funcionamiento de los derechos en los diferentes entes educativos? Hay que tener en cuenta que no solamente el artículo 67, sino el artículo 68 y el artículo 69 de la Constitución Política le permite primero a la educación básica y la educación media abrir las políticas y las conductas específicas en el desarrollo de los programas. Pero la Ley 30 ya tiene una autonomía. La autonomía que le otorga el artículo 69 de la Constitución en el procedimiento para que las universidades, los entes universitarios puedan actuar de acuerdo a sus políticas. Es decir, que estos van a procesar y a desarrollar unos procedimientos normativos a través de una reglamentación y de unos estatutos para los cuales especifican la Constitución, pero además especifican la parte de la legislación en relación con que toda esta organización que se va a desarrollar a través de estas políticas, a través de estos reglamentos, tiene que estar en armonía con la Constitución Política, es decir, con el artículo 68 que lo otorga a través de la Ley 30 del 92, sus artículos 3, 28 y 29, la autonomía para poder administrar desde el punto de vista financiero y administrativo el personal y el proceso educativo. Pero además de esa Ley 30, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional presentó el proyecto de ley 1740 del 2014 con el ánimo de que el Congreso de la República lo aprobara y permitiera que las universidades pudieran ser fiscalizadas e intervenidas en momentos de crisis cuando se produce en cada uno de los entes, tanto públicos como privados. Muy bien, profesor Fajardo. Frente a todas estas respuestas que nos ha dado y esta ilustración de la parte de la legislación colombiana, me surge esta reflexión. Si usted pudiera participar, ¿cierto?, como colombiano y como profesor universitario con esa experiencia que tiene, ¿qué le cambiaría a la legislación actual que rige el sistema educativo en Colombia? Bien, hay dos cosas que tenemos que tocar. Uno, la inclusión. La inclusión debe ser general desde todo punto de vista. Eso no ha sido tan amplio en Colombia, apenas está comenzando el procedimiento para ello. Dos, la protección a los niños. La protección a los niños, si bien es cierto que se ha pedido una norma que se llama la 1098 del 2006, que es una ley colombiana donde se regula el procedimiento de la infancia y la adolescencia, pero también se tiene que regular el procedimiento en las instituciones educativas, que es donde el maestro debe recibir ese conocimiento específico y el tratamiento para poder desarrollar esa actividad dentro de esos sistemas educativos y dentro de esas instituciones educativas. Muy bien, profesor. Teniendo en cuenta esa respuesta, usted que habla de dos aristas muy importantes, que es todo el proceso de educación inclusiva en Colombia y la protección también a la infancia, yo le pregunto a usted, ¿cierto?, las políticas actuales a nivel de la educación superior brindan un acceso equitativo a la población para este ciclo educativo? Bueno, en el ciclo educativo superior encontramos una restricción. La restricción es no de la apertura general, porque el presupuesto que se le asigna a la educación no es tan amplio. Las universidades públicas son 32 en el país. Hay unas 4 o 5 que son
universidades 5 o 6 que son universidades cooperativas, ¿ya? Y otras que son fundaciones o corporaciones, que esos son entidades mixtas o entidades privadas, que regulan su proceso por la misma norma colombiana. Sin embargo, en la entidad pública, que es donde hay más problemas por el acceso y el número de cupos que se tienen en las universidades, que ahí es donde hay una restricción. Entonces allí nosotros se puede proponer que haya más presupuesto asignado a la educación pública, pero además de esa educación pública debe haber una gratuidad en todo el sistema educativo, en todo el curso del desarrollo de los estudios de los estudiantes en cada uno de los programas que se aplican en las universidades públicas. Si miramos ese complemento específico, la universidad pública tiene el 50% menos de lo que tiene la universidad privada. Es decir, que hay una gran necesidad en Colombia de aperturar mucho más universidades o abrir mucho más sedes para que las universidades públicas, en este sentido, puedan cubrir con el mayor número de estudiantes, y el mayor número de estudiantes que existe en Colombia es de los estratos 1 y 2, es decir, de los estratos más bajos que no pueden ingresar siquiera a la educación primaria ni a la secundaria. Muy bien, profesor. Teniendo en cuenta esa respuesta, cierto que Colombia es un país con universidades en educación superior, tanto oficiales como privadas, y lo que usted ha mencionado, que las universidades públicas, el ingreso de los estudiantes son de estratos muy bajos, con grandes problemas a nivel socioeconómico. Hay una necesidad imperante que se está viendo desde hace varios años, que es esa deserción de los estudiantes que están ingresando a las instituciones educativas a nivel público. ¿A qué se deberá ese problema? ¿Qué razones tiene de que los estudiantes estén desertando y en unos porcentajes que son muy altos y que ponen mucha preocupación a las instituciones de educación superior? Mire, el Gobierno Nacional, después de expedir el decreto, de unificar el decreto 1075 del 2015, ha pedido unas normas para la educación superior. Es decir, hay una resolución que se llama la 18583 del 2016-17, que establece unos indicadores y unas condiciones específicas para el desarrollo de los programas en las universidades. Pero además establece también que el grado de retención de los estudiantes debe ser mayor que al que tiene. Es decir, que eso va a significar que como máximo debe existir en las universidades máximo un 3% de deserción. Ya, ese 3% de deserción va a nivelar ese proceso que se viene desarrollando desde hace muchos años. Hay que entender también que el proceso de la deserción de los estudiantes previene de varios fenómenos. El primer fenómeno es el fenómeno financiero. No tienen finanzas, los estudiantes no son de las ciudades, son de las veredas o son de los municipios apartados. Los familiares no tienen el sostenimiento financiero para ello y los muchachos de 2, 3 hasta tercer semestre o cuarto semestre después desertan. Ya. Hay otro fenómeno, el fenómeno del aprovechamiento del tiempo de los estudiantes. Algunos se vienen de las ciudades, se vienen de los pueblos, se vienen para las ciudades y en las ciudades toman otros rumbos porque hay mucha inserción también de la droga y entonces esa droga también perjudica a los estudiantes. Hay otro caso específico que es de las enfermedades. Entonces esas enfermedades o del sistema de salud, esas enfermedades también aíslan a los estudiantes y se retiran de la institución. Pero hay otro fenómeno también específico que es el de las licencias de maternidad. Los jóvenes, las niñas que entran a las universidades, la mayoría tienen los niños dentro de los programas y se dedican a los niños y abandonan los estudios. Esos son 4 elementos allí que tenemos que tenerlo en cuenta en este proceso de la retención o deserción por la cual están pasando los estudiantes colombianos y aquí en nuestra ciudad están pasando. Muchas gracias. Y la última pregunta, de todo lo que usted nos ha ilustrado, comentado, ¿qué recomendaciones le daría a todos los docentes de los diferentes niveles educativos del país? Porque es importante conocer la legislación educativa. Bueno, hay que tener presente que los pedagogos que estudian las licenciaturas que se desarrollan a base de la pedagogía
es un proceso que hay que cumplir en el sentido de que es enseñar, es informar, es desarrollar, es poner en práctica lo que se desarrolla, y el maestro está dedicado especialmente a su disciplina. Depende del área que estudie, se dedique solamente a eso. Sin embargo, cuando van a presentar el concurso docente para el sector público, este maestro tiene unas deficiencias específicas en cuanto a la resolución de los problemas que se le van a presentar. Primero, porque él tiene un estatuto que se llama Estatuto 1278 del 2002, que es el Estatuto de la Profesionalización Docente para los profesores de primaria y de secundaria. Pero para los profesores de universidad es el decreto 1279 del 2002, que regula el sistema de puntos y el sistema salarial, pero además regula el escalafón que se desarrolla. El maestro no aprende a eso. El maestro tampoco aprende al proceso administrativo, que es una de las fallas que tiene el sistema educativo colombiano en relación con los profesores. No desarrolla un sistema laboral para que estos docentes aprendan cuál es el procedimiento normativo para regular el proceso en cada institución, y es decir, tener en cuenta que usted como persona natural entra a un ente jurídico donde usted lo van a contratar, pero usted tiene que conocer al pie de la letra la legislación en relación con ese tipo de contrato y con la función que usted va a cumplir para el desempeño de su profesión con los estudiantes. Eso es un tema específico que hay que ampliarlo en relación con todas las universidades que tengan profesionales, no solo para la licenciatura, para cualquier otra disciplina tiene que aprender la legislación colombiana, estando en nuestro país, lógico, cada país tendrá su legislación y organizará su proceso. Pero ese tema específico de legislación lo tienen que aprender desde el primer semestre hasta el último semestre los estudiantes, para que tengan un fortalecimiento y un conocimiento de cómo actuar en el aula, cómo actuar en la administración, cómo actuar en el sistema financiero, cómo actuar en el sistema de la protección, cómo actuar en el sistema de la inclusión, cómo actuar en el sistema de la comunicación, cómo actuar en el desempeño y cómo actuar en el liderazgo que va a presentar cada uno de estos funcionarios cuando ingresen al sistema laboral. Bueno, interesante toda esta entrevista, sobre todo la respuesta que nos ha dado el profesor Luis Fajardo, y para concluir con este proceso, pues podemos ver de que Colombia es un país normado, donde hay una constitución, unas leyes, unas resoluciones y unos estatutos que le dan un soporte a todo el profesional de la educación, y que por ende debe conocerlo para saber hacia dónde va, qué debe hacer cuando hay diferencias a nivel conceptual, curricular, pedagógico. Y por tal motivo es imperante que todas las facultades de educación y todos los programas que forman educadores, una de las materias que no debe faltar es la legislación educativa, porque es el soporte que le permite a un docente conocer qué es su profesión y poder estar protegido y saber hacia dónde va en este desarrollo de la educación. Ha sido un placer. Le agradezco al profesor Luis Fajardo por su tiempo, por su experiencia en este trabajo, y me despido dándole un fuerte saludo. Muchas gracias, profesor, y que tenga... Hasta luego. Hasta luego.